Buenos días, oyentes. Aquí estamos de nuevo en el 103.6 de la FM, de 10 a 11 de la mañana. Te acompañaremos Mario López y esta que presenta María Pérez. Bienvenido a Estudiantes Implicados. Hoy 31 de enero y 10º programa, deciros que hay novedades. La primera es que hoy en nuestra sección de noticias debatiremos y comentaremos las noticias más interesantes de la actualidad y no solo en el ámbito estudiantil. También que hay una línea de teléfono abierta para que os impliquéis y participéis con nosotros y reportéis aquí a los oyentes vuestros testimonios y opiniones sobre los sucesos de los que se hablarán hoy en esta sección. El número es el 959 21 93 43, repito, 959 21 93 43, pero eso sí, las líneas solo estarán abiertas en nuestra segunda sección, la de noticias. Por otra parte, en la primera sección, la que pertenece a Historia, como ya sabéis, en anteriores programas hemos estado hablando del anteproyecto de reforma Ley 11, así pues, hoy hablaremos de la polémica que se está generando en torno a esta ley y analizaremos la misma. Y por supuesto, en nuestra sección de entrevistas, hoy se encuentra con todos nosotros Manolo Rodríguez Cruz. Bienvenido, Manolo. Buenos días. Y vendrá a hablarnos sobre la problemática que existe entre los trabajadores y el Ayuntamiento de Aljaraque. Después, en nuestra sección de entrevistas, nos acercará a esta realidad. Todo esto y mucho más aquí en Estudiantes Implicados. Comenzamos. Abrimos la jornada matinal con una frase célebre de Bertolt Brecht y dice así: primero vinieron a buscar a los comunistas y yo no hablé porque no era comunista. Después vinieron por los socialistas y sindicalistas y yo no hablé porque no era ni lo uno ni lo otro. Después vinieron por los judíos y yo no hablé porque no era judío. Después vinieron a por mí y para ese momento ya no había nadie que pudiera hablar por mí. Bueno, esta frase en el contexto actual, Mario, ¿qué nos diría? Esta frase en el contexto actual lo que diría es que nosotros, ante las luchas de los movimientos obreros, siempre lo vemos como espectadores, como algo ajeno, algo que está ahí, pero que a nosotros no nos afecta. Pero la cuestión es muy distinta. Es que una lucha de unos trabajadores que piden por su pan, por sus hijos, es una cadena que en realidad sí nos afecta. Deberíamos ser sensibles con estas movilizaciones y pensar de que no nos es ajeno cualquier tipo de lucha que se plantee. Bien, bien, moraleja. Aquel que piense que nada de lo que ocurre va consigo se equivoca. Debería mostrar al menos empatía con los demás y quizás el compañerismo podría sacarle de un apuros. Así damos paso a la primera sección, la de Historia, con análisis de la Ley 11. Mario López. Nuevamente, y siendo la Ley 11 lo que a resumidas cuentas va a provocar el paro académico en la enseñanza secundaria de los días 5, 6, 7 de este mes de febrero, nos vemos obligados a analizar un poco más esta ley e indagar en ella, en aquellos aspectos polémicos que suponen un paso atrás en la estabilidad de la educación pública y de calidad. Recordemos que la ley de Bueno, la ley 11, no es una nueva ley como tal, sino son las modificaciones de determinados artículos de la anterior ley, de la LOU, planteada el 3 de abril de 2006. E indagando en ella nos dice: 5. Se añade el apartado 4 al artículo 19 con la siguiente redacción: la lengua castellana o la lengua cooficial solo se utilizarán como apoyo en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. Se priorizará la comprensión y la expresión oral. Una de las quejas que vemos en multitud de organizaciones estudiantiles es el hecho de que este borrador conlleva un exclusivo enfoque mercantilista.
Y este artículo que es añadido muestra claramente este enfoque. Vemos cómo sale reforzado el aprendizaje de una lengua extranjera. Y este aprendizaje no se produce lógicamente por obtener un conocimiento reflexivo, un conocimiento de individuos que permitan pensar por sí mismos, sino para adaptarnos a la coyuntura económica que vive nuestro país dentro de la Unión Europea, que es un país con una fuerte industria turística y que por lo menos debemos aprender su idioma para servirles bien. No debemos enfocar la docencia y la formación a una lógica de mercado y hacer una educación mercantilista. Debemos defender una educación pública y de calidad y abogar por una educación reflexiva. Sigamos con la 11. Los centros educativos realizarán una evaluación a todos los alumnos al finalizar tercer curso de primaria, en la que se comprobará el grado de adquisición de las competencias básicas en comunicación lingüística y matemática. De resultar desfavorable esta evaluación, el equipo docente podrá adaptar las medidas excepcionales más adecuadas, que podrán incluir la repetición del tercer curso. Y en el artículo 21, los alumnos realizarán una evaluación al finalizar el sexto curso de primaria, sin efectos académicos, en la que se comprobará el grado de adquisición de las competencias básicas y de cumplimiento de objetivos de la etapa, así como la viabilidad del tránsito del alumnado por las siguientes etapas. Su resultado tendrá un carácter informativo y orientador para los centros, el equipo docente, las familias y los alumnos. Bien, nos gustaría destacar este dato, ya que estamos mostrando la educación como una carrera de obstáculos, como una carrera donde todo el mundo no tiene las mismas oportunidades de salir, donde hay que presentar diferentes reválidas para poder llegar hasta la meta final, cuando en este caso, el tercero de primaria ya tenemos la primera reválida, y en sexto, aunque según la ley es más orientativo, también existe otra especie de reválida, pero deberíamos plantear la educación como algo donde sirva para todos los estudiantes y no como una competencia. No tenemos que mirar con lógicas competitivas, sino con lógica de darle las mismas oportunidades a todo el mundo. Porque no sabemos, por ejemplo, estudiantes qué problemas familiares pueden tener y pues si pueden rendir más. Bien, en el artículo 24 de la LOU, en el punto 8 tenemos: los centros educativos podrán organizar, de acuerdo con lo que regulen las administraciones educativas, programas de refuerzo de las capacidades básicas para aquellos alumnos que, en virtud del informe al que se hace referencia en el artículo 20.5, así lo requieran, para poder seguir con el aprovechamiento de la enseñanza de la educación secundaria. Bien, ni que decir tiene que la 11 se suprime todo este párrafo de la LOU, ya que, como dijimos anteriormente, esto es una carrera de obstáculos, donde no es diferente las situaciones especiales que puedan vivir los alumnos que no la permiten estudiar y reforzarse en el mismo centro. Sigamos con la 11. Artículo 25. Organización de cuarto curso de educación secundaria obligatoria. El cuarto curso de la educación secundaria obligatoria tendrá un carácter orientador y se podrá cursar para la iniciación al bachillerato. Repito, y se podrá cursar para la iniciación al bachillerato en la opción de enseñanza académica o para la iniciación a la formación profesional en la opción de enseñanza aplicada. Vemos claramente ya una naturaleza segregadora para los estudiantes, donde se le orienta o bien para una formación profesional o bien para una carrera. ¿Cuál es el criterio que se utiliza para que los alumnos vayan abocados para una iniciación u otra? No lo sabemos, ni tampoco lo especifica en esta ley. Pero lo que sí os decimos es que se le está dando mucha libertad al centro docente para decidir el futuro de sus alumnos. Lo que cohibe una premisa que se aplica mucho, que es la premisa de la libertad de elección del estudiante. Puede tomar por una opción a otra, pero es que el mismo centro docente ya toma la opción de qué línea vas a tomar en tu educación. Si vas a hacer enseñanzas académicas apostando por bachillerato o vas a hacer formación profesional apostando por las enseñanzas aplicadas en este caso. Según la LOE, queda plasmado: en la materia de educación ético-cívica se prestará especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres, que como sabremos es una asignatura de educación secundaria obligatoria de la ESO. Pues bien, esta asignatura queda suprimida. La cuestión no es adaptar a los estudiantes a que obtengan este tipo de valores,
sino adaptarlo a la demanda del mercado laboral. Bien, hasta aquí nuestro análisis de hoy, de esta polémica ley, que tanto está dando que hablar. Ha quedado demostrado que toda la enseñanza como una carrera de obstáculos, y adapta la formación académica no a premisas de los valores y principios de un ciudadano, sino a criterios mercantiles y adaptativos al mercado de trabajo. Con esta ley, nuestros hijos serán unos peones más de este sistema, reduciendo la formación reflexiva en algo anecdótico, en algo de épocas anteriores y solo defendida por los ilustrados, por la ilustración. Me gustaría indagar, por ejemplo, qué problema representa la asignatura de ético-cívica de atención a igualdad entre hombres y mujeres. ¿Qué queremos crear? ¿Qué futuro queremos crear para nuestros hijos? Bueno, ha terminado la sección de historia. Gracias, Mario. Sigues con más estudiantes implicados en Unirradio. Vamos ahora con sucesos de actualidad. Bueno, pues hoy en Sucesos de Actualidad, como hemos dicho al principio de nuestro programa, están abiertas las líneas de teléfono para que podáis participar y os podáis implicar. Apunten 959 21 93 43. 959 21 93 43. Y bueno, vamos así con la primera noticia. ¿Qué ha pasado con la Séneca, Mario? Bien, hoy tenemos que dar una mala noticia a nuestros estudiantes, ya que siguiendo la estela de los recortes que tanto estamos difundiendo en este programa, vemos cómo han suprimido todas las concesiones a la beca Séneca. Recordemos que las becas Séneca financiaban la movilidad de estudiantes entre las diversas universidades de España. Estas becas, que como ya bien dijo el Caru, fueron las únicas becas que no se eliminaron el año pasado. Ahora estamos viendo que los señores del ministerio que preside José Ignacio Güell no se han olvidado de ellas. Nos gustaría destacar aquí, desde nuestro programa, el comunicado que ha impartido la Asamblea Estatal de Representantes de Estudiantes ante la pérdida de acceso de estas becas, que dice así: la Asamblea Estatal de Representantes de Estudiantes, donde se encuentran más de una veintena de universidades públicas, se ha pronunciado en contra de la supresión de las becas Séneca, anunciadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través de la RUNAE. Estas becas permiten la movilidad de los estudiantes con menos recursos entre las universidades de todo el Estado, como complemento a la convocatoria SICUE. Durante años se vendió a la comunidad educativa que el espacio europeo de educación superior se basaba en la movilidad, tanto interna como externa. Así se constata que una vez más, este argumento era una simple máscara para dulcificar ante la comunidad universitaria un proceso cuyo fin último es la privatización y elitización de la educación superior. Esta última medida segregadora profundiza en esa trayectoria, imposibilitando a gran parte del estudiantado la realización de estancias académicas en otras universidades, negándoles a aquellos con menos recursos el derecho a conocer otras realidades universitarias y creando un sangrante e inasumible sesgo económico para acceder a este programa. Todas las medidas en materia educativa durante estos últimos años han sido aprobadas sin consultar a la comunidad universitaria, poniendo en relieve que dichas decisiones responden a intereses ajenos, cuando no frontalmente contrapuestos a la educación pública. La falta de rigor de este ministro queda patente en la prepotencia a la hora de aplicar medidas saltándose cualquier cauce establecido para ello, como es en este caso el observatorio de becas. Desde estudiantes implicados nos gustaría resaltar ciertas cuestiones de este comunicado, que muestra palpablemente el grado de desencanto ante la forma de actuar por parte del ministro. Grado de desencanto principalmente la mayoría de la comunidad educativa, principalmente desde plataformas estudiantiles hasta mismos representantes de estudiantes de universidades. Bueno, sí que hay, se podría decir que sí que hay agentes sociales que sí les resulta favorable, como podría ser la Iglesia en este caso, que sí se pactó esta reforma de ley con ella, y cierta... Bueno, ya hablaremos en las siguientes noticias. Esto tal vez nos podría recordar ciertas épocas, donde se ponía el estilo de carta otorgada del rey a sus súbditos. Ya en nuestro programa hemos comentado la falta de garantías democráticas del actual Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Y a su vez nos gustaría hacer un poquito de historia, ya que estamos. Desde la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, que fue lo que a día de hoy se conoce como la Unión Europea, surgió como un tratado de libre circulación de mercancías. Y con la entrada de España en la Unión Europea y en el euro, se nos convenció de que el fundamento de este organismo era la libre circulación de capitales, mercancías y personas. Es curioso de que esta ley rompe un poco la filosofía que se está planteando con la que nació la Comunidad Económica Europea, o mejor dicho, la Unión Europea. Porque la libre circulación, tenemos la visión de que la libre circulación de capitales, de divisas, de dinero, genera riqueza. Y la Unión Europea nació con esa mentalidad de libre circulación, tanto de mercancías, de personas, como de capitales. Ahora, la cuestión es que vemos que la circulación de personas se le está dando un cierto freno o no se subvenciona. Pero la circulación de capitales, vamos a ver que las divisas de la Unión Europea dónde terminan. Porque si pensamos, no eran lo mismo, por ejemplo, 2.000 pesetas de antes, para las personas que hayan vivido la peseta, que 10 euros de ahora. Y sabemos que la moneda se va devaluando si no se mueve. Pues esto era una premisa por parte de la Unión Europea. Pues estamos viendo toda esta filosofía está cayendo. Y sobre todo nos gustaría destacar unas declaraciones del ministro Webb diciendo: en España hay muy buenas academias de inglés. ¿Qué podemos decir ante esta afirmación de que en España hay buenas academias de inglés? Bueno, y partiendo ahora de una problemática que se ha gestado aquí en Huelva sobre las becas Erasmus, unos 500 alumnos son afectados en Huelva por los recortes, digamos, retroactivos en las becas Erasmus. Los alumnos de Erasmus de la Universidad de Huelva del curso 2011-2012 se encuentran, se encontraban en pie de guerra reclamando el abono de las cuantías fijadas en sus becas, que se han visto considerablemente mermadas tras reducir la Junta de Andalucía la partida destinada a estas ayudas. Recordemos que el documento que refleja la pérdida de las prestaciones de becas es el Real Decreto 14/2012, que salió a la luz el 21 de abril de 2012 y que entró en vigor el mismo día. Pues bien, según palabras de un estudiante de Erasmus de Huelva, que nos reservamos su nombre, dice: nunca creíamos que se aplicaría retroactivamente, puesto que nosotros firmamos nuestros contratos en marzo de 2011 y cuando se anunciaron estos recortes estamos incluso de vuelta, afectándonos en este caso en el último pago, que representa el 20% de la cantidad fijada, que en algunos casos llega a los 1.200 euros. Destacar que para muchos estudiantes que tuvieron que pedir un préstamo en el banco para hacer frente a los primeros meses en el extranjero se encuentran en una situación un tanto dramática, o mejor dicho, se encontraban, porque toda esta problemática en torno a esta beca se debe a una confusión en la interpretación de la orden publicada en el BOJA, interpretación errónea que realizaron las 10 universidades andaluzas, y creo que sigue vigente tanto la Universidad de Cádiz, Almería y Granada. Indagando más en esta noticia, según ha explicado el vicerrector de Relaciones Internacionales, Manuel José de Lara, los impagos de esta última cantidad que percibirían los alumnos, mientras que la Junta de Andalucía asegura que se habla de 711 euros y 527 euros en función de los estudiantes becados o no, las 10 universidades públicas andaluzas entendimos que las mismas no variaban con respecto a los últimos años, de 900 y 600 euros. Así, tras varias reuniones con los responsables del gobierno andaluz, finalmente seremos nosotros los que intentemos asumir ese desfase, ya que el problema lo tienen los alumnos de la Universidad de Huelva. Por ello, la Universidad de Huelva, pese a las dificultades, está trabajando para poder compensar con recursos propios esa diferencia. Estamos buscando una solución, pero no fácil, ha aseverado el vicerrector. Decir que la Universidad de Huelva le honra a esta acción de sufragar los gastos de un error de interpretación, y digámoslo entrecomillado, del gobierno andaluz. Y esperemos que no vuelva a ocurrir nuevamente errores similares, ya que son los estudiantes todos en su conjunto los que pagamos este tipo de errores. Desde aquí, nuestro programa Decir, nos solidarizamos con los alumnos de la Universidad de Huelva afectados con esta confusión, y decirles que las líneas siguen abiertas. Estudiantes afectados, podéis llamar al 959 21 93 43. Pero mientras tanto, mientras llaman y no, más actualidad. Ahora vamos con escuelas segregadas. Dice así: el Tribunal Supremo ha cargado de argumentos a la Consejería
de educación para que se pueda retirar los conciertos a la enseñanza separada por sexos en Andalucía. El departamento quiere que los 12 colegios e institutos que aún mantienen esta práctica dentro de sus aulas se conviertan en mixtos. Si no lo hacen, se les suprimirá la financiación pública. 6 nuevas sentencias del Supremo avalan la potestad al gobierno andaluz para retirar los conciertos a los colegios que separan por sexo. La Junta lleva desde hace más de una década intentando eliminar la financiación pública para este tipo de enseñanza segregada o diferenciada, como la denominan sus defensores. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha bloqueado los intentos de la Junta por cortar el grifo de la financiación. Se podría decir que la batalla legal por este asunto es larga, pero según la interpretación del Tribunal Supremo hasta ahora, la aprobación de la Ley Orgánica de Educación en 2006 es determinante. En esa norma se incluye un apartado en el que se prohíbe la discriminación, entre otros motivos, por razón de sexo. Partiendo de este punto, los magistrados del Supremo sostienen que las administraciones pueden dejar de financiar esta enseñanza. Y ahora ponemos a la palestra al defensor del mantenimiento de las enseñanzas sagradas, el ministro Wert, cuando se conoció este verano el primer pronunciamiento del Supremo. El titular de Educación rechazó que la enseñanza separada por sexo fuera discriminatoria y ahora esa misma opinión la ha trasladado a su reforma educativa, donde blinda las ayudas a estos centros concertados. Según sus palabras, no constituye discriminación la admisión de alumnos o la organización de la enseñanza diferenciada entre sexos. Señala en el proyecto de la ley educativa y remarca que en ningún caso la elección de la educación diferenciada por sexo implicaría para las familias, alumnos o centros correspondientes un trato menos favorable ni una desventaja a la hora de suscribir conciertos con las administraciones educativas o en cualquier aspecto. Parece que vemos cómo van saliendo aquellos valores y principios propios de una ética falangista. Una ofensiva para la igualdad de género y ya se sabe, el ministro Wert la representa muy bien. De esta ya sabemos, entre otras cosas, la única que sale fortalecida es la Iglesia, como hemos hablado programas anteriores. ¿Qué me dices, Mario? Pues una educación segregada, una educación donde los alumnos y las alumnas van separadas tanto por un lado como por otro, es como tú mismo has dicho, representa libros de formación de épocas franquistas. Y estamos viendo, ¿y qué valores queremos incentivar con esto? Los niños aprenden... ¿Qué aprenden? ¿A ir a la guerra y las niñas a coser? No sé, deberíamos avanzar. Mirar desde un progreso. Ya hemos avanzado mucho. Y sobre todo, claro, después de los logros que las mujeres hemos conquistado tan solo hace unas décadas y que ahora se nos intenta arrebatar con tantas reformas que atentan contra la sociedad misma. Más noticias que nos llegan. Ahora, próximas movilizaciones. Bueno, decir que los próximos días 5, 6 y 7 de febrero están convocados paro académico en secundaria para toda España. Y también asociaciones de estudiantes, padres, trabajadores de la enseñanza que integran la plataforma por la defensa de la escuela pública se manifestarán el próximo jueves 7 de febrero en todas las provincias españolas para pedir al Gobierno la retirada del proyecto de la LOMCE y, por supuesto, la dimisión del ministro de Educación y Cultura, Wert. ¿Qué podemos decir desde aquí en nuestro programa? Que sobran los motivos para asistir y participar en estas movilizaciones. Mariano Rajoy señala que el gobierno tiene previsto seguir con las reformas estructurales y elaborar planes para reducir el desempleo juvenil. Al mismo tiempo, acentuó, y cito palabras textuales, la reforma laboral está funcionando muy bien. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, a su vez dijo que la reforma laboral ha servido para que no se destruyan más empleos. Y esto lo dice cuando nuestro país sigue experimentando el peor índice de paro de su historia. Este gobierno está adoptando medidas para la mayor eficiencia. Estoy trabajando en un pacto por la sanidad. Cuando el sector de la sanidad no para de protestar en las calles,
Mato aseguró, no hay ninguna reducción en el gasto social, sino que se destina un 41% más. Cuando estamos viendo mareas blancas, bueno, todo esto se ha dicho en el pleno del Parlamento. ¿Y qué pretende el grupo político que nos gobierna? ¿Confundirnos con la realidad que vemos en la calle? ¿Y este 41% es real? ¿Y cómo es que no repercute en el conjunto de las personas que trabajan al servicio del sector, como son los doctores, los enfermeros, el conjunto de personas del servicio hospitalario, etcétera? Recordemos que tenemos las líneas abiertas y que podéis entrar al programa en directo en cualquier momento. Y ahora vamos a tocar un tema a nivel internacional que es preocupante, y nos vamos directamente a Siria. Ya en anteriores programas reportamos que el conflicto bélico de este país estaba en un punto muerto, aunque este punto muerto se mantenía gracias a la ayuda tanto económica como de inteligencia por parte de países como Turquía, Qatar, Arabia Saudita, etc. Pues bien, en el día de ayer, 30 de enero, debemos comentar que este conflicto ha pasado ya a otro nivel de intervención, ya que varios aviones de guerra israelitas han bombardeado un centro de investigación militar en Han Raya, cerca de Damasco. Unos cazas israelíes violaron el espacio aéreo sirio en la madrugada del miércoles y llevaron a cabo un ataque directo contra un centro de investigación científica que está a cargo de elevar nuestro nivel de resistencia y autodefensa, dijo un portavoz del ejército sirio a la agencia de noticias estatal SANA. El ataque se produce después de que grupos terroristas protagonizaran varios intentos fallidos en los últimos meses para tomar el control del lugar, anunciaron un militar sirio. Este asalto se une a una larga lista de actos de agresión y criminalidad contra los árabes y los musulmanes. Destacar que este no es el único ataque propiciado por el ejército hebreo, sino que ya habría lanzado esa misma madrugada un ataque aéreo contra un convoy de armas de Siria, cerca de la frontera con el Líbano. El ataque se produce en un momento de creciente preocupación del Estado hebreo por la situación de armas químicas y convencionales en Siria. Desde estudiantes implicados nos preocupa de que en Siria se esté gestando un conflicto aún mayor, porque un aliado estratégico de Siria es Irán. Y ante este tipo de ataque tan explícito del gobierno israelita puede ser la antesala de un teatro de operaciones que influye a todo Oriente Medio. Y nos gustaría destacar algo más, decir que las armas químicas que están utilizando el ejército libre sirio, que es como se le está llamando a la disidencia en contra del gobierno legal que hay en Siria, las armas químicas provienen, según algunas fuentes, provienen de Libia o las han robado. El tema es, ¿qué hacemos subvencionando, financiando este tipo de elementos que no tienen mediación y están dispuestos a destruir escuelas, hospitales, cualquier cosa que represente al régimen sirio? Y a su vez estarían dispuestos a utilizar armas químicas contra la población o contra el ejército. Simplemente decimos eso. Esperemos de que el conflicto que está ocurriendo en Siria no llegue a mayores. Este ha sido nuestro noticiero por hoy. Vamos con un minutito de publicidad y volvemos con entrevista. Bueno, tras la publicidad sigues aquí en Estudiantes Implicados. Ahora ha llegado el turno de la entrevista con nuestro invitado de hoy, Manolo Rodríguez Cruz. Bien, primeramente darte la bienvenida, Manolo, por acudir a una cita en Estudiantes Implicados. Decir que Manolo es trabajador del Ayuntamiento de Aljaraque y nos va a acercar aquí a nuestros oyentes la problemática que se ha gestado con respecto a los trabajadores. Bien, Manolo, ¿cuántas nóminas os adeudan a los trabajadores? En la actualidad nos adeudan pues desde el mes de junio, que fue la última que cobramos, pues son
ya incluyendo la del mes de enero, que finaliza hoy, pues son 7 nóminas las que nos adeudan. Pero no es solo que nos adeuden 7 nóminas, sino es el estado de sufrimiento que llevamos desde hace año y medio aproximadamente, donde el actual equipo de gobierno lo que hace es darnos migajas de 150 o 200 euros mensualmente. Al igual que hacía, bueno, en la época medieval, pues el señorito con la plebe, darle las migajas desde el balcón. Entonces esto es lo que está haciendo durante año y medio este equipo de gobierno, el alcalde de Aljaraque. Nos va pagando pues a 200 euros mensuales, con lo cual pues en la actualidad pues nos adeuda pues las 7 nóminas que he comentado al principio. ¿Cómo se ha llegado a esta situación en el ayuntamiento de deber 7 nóminas y llegar a este estado de sufrimiento, de estrés por parte de los trabajadores? Bueno, hombre, esto daría para mucho, sería bastante largo, pero para resumiendo un poco, pues a esta situación pues nos tendríamos que remontar pues aproximadamente al año 95, cuando cuando se inicia el boom de la construcción inmobiliaria, donde Aljaraque ha sufrido sobre su terreno la especulación del equipo de gobierno, que se llevó 12 años mientras que duró la especulación, y en vez de aprovechar esos inmensos ingresos de dinero que había en esos momentos en el pueblo para crear unas infraestructuras que generasen empleo en el pueblo, pues lo que se dedicaron fue a malgastar el dinero, y principalmente y supuestamente a enriquecerse pues unos pocos en aquel momento, unos pocos que en la actualidad hay algunos que están imputados pues por prevaricación y cohecho y malversación de fondos. Entonces, si nos remontamos desde el 95 hasta el 2007, pues fue todo un paraíso, un vergel en Aljaraque, y llega el 2007 con el estallido de esta burbuja y se encuentra pues el ayuntamiento que se tiene que endeudar hasta la ceja para mantener a los trabajadores que tenían. Es interesante cómo la entrada de la crisis se ha basado en un crecimiento económico basado en el ladrillo. Claro. Y tenemos un reflejo, como nos está acercando nuestro compañero Manuel Rodríguez, de que ha sido en el Ayuntamiento de Aljaraque un crecimiento económico basado también en el ladrillo, lo que ha provocado parte de esta crisis. ¿Qué ha hecho el equipo de gobierno para solucionar el problema? Bueno, el equipo de gobierno, pues para solucionar este tema, pues bajo mi punto de vista lo único que ha hecho ha sido mentir y engañar a los trabajadores, además de no cumplir con la ley y pagarle. Mientras que los trabajadores hemos estado prestando nuestros servicios al ciudadano como nos corresponde, sin recibir a cambio nuestra prestación por cumplir con esos servicios. Esa es una. Y además digo engañar a los trabajadores porque desde el principio que su objetivo no era ni más ni menos que el de despedir aparte de la plantilla, cumpliendo con la principal directriz del gobierno central, porque desde el principio pues expuso una reducción del salario y de la jornada a los trabajadores para mantener la plantilla y no y poder pagar los salarios, cosa que desde el mes de mayo que se firmó este acuerdo con los representantes de los trabajadores, en ningún momento lo ha cumplido, ni pagó las nóminas, y al final pues lo que ha hecho ha sido despedir, y además de despedir sigue sin pagarnos.
Manolo, hay me imagino que por parte del Ayuntamiento de Aljaraque, la argumentación que se está utilizando es que no puede mantener a ese volumen de trabajadores. ¿Qué solución posible y qué contraargumentación le daríamos a esa mentalidad? ¿No? Es que hay muchos trabajadores en el Ayuntamiento de Aljaraque y no podemos mantener a esa plantilla. ¿Cómo lo plantearía? Nosotros desde el sindicato que represento o que representaba, mejor dicho, dentro del comité de empresa del ayuntamiento, le hemos propuesto varias alternativas pues a esto, porque entendemos que en el ayuntamiento ahora mismo tiene una plantilla de 226 trabajadores según la última información de la propia empresa. Entendemos que ni está sobredimensionada ni sobramos ningún trabajador. Entonces, ante la falta de liquidez, porque todas las excusas que pone para no pagar es que no hay dinero y la deuda heredada de esto, nosotros sabemos, los trabajadores, que dentro del ayuntamiento está pasando malos momentos como toda España y todo el mundo en estos momentos. Entonces, lo que le planteamos era una salida dialogada y concertada con los trabajadores. Una salida democrática, donde todos aportásemos, pero cuando digo todo me refiero a concejales, trabajadores, funcionarios, todo. El dinero real que realmente dedicásemos para salario, negociándolo con los representantes de los trabajadores, se repartiese igualitariamente entre todos los que componemos el ayuntamiento en estos momentos. Eso no lo aceptaron, y no lo aceptaron por varias causas. Porque la primera es que tenían que, obedecer las directrices de su gobierno central, que es ni más ni menos que priorizar el pago de las deudas con los bancos, en contra de priorizar el pago a los trabajadores. Otra es que, lógicamente, los trabajadores en esa propuesta le exigíamos que si íbamos a renunciar a cobrar parte de nuestro salario durante un tiempo, teníamos que controlar los gastos, donde iba el resto del dinero que entraba en el ayuntamiento, o sea, controlar los gastos junto con el equipo de gobierno. Eso a ellos no les interesaba, porque nosotros íbamos a participar de ese gobierno. Entonces, fue una de las causas. Y lógicamente, pues, la que he dicho al principio, que ellos priorizan el pago de la deuda a los bancos para precisamente que el propio gobierno manda desmantelar todos los servicios públicos hoy en día, en aras a ese pacto que se hace en Europa, que se llama el Pacto por la Competitividad o Pacto del Euro. ¿Tienes conocimiento de alguna situación parecida en nuestra provincia, de algún ayuntamiento que no pague a sus trabajadores? Sí, hay varios ayuntamientos que no pagan, que hay retrasos en las nóminas. Eso es casi la tónica general en todos los ayuntamientos. Lo que pasa que tan agresiva como en Aljaraque, no. Hay ayuntamientos como puede ser el de Cartaya, por ejemplo, por citar algunos, que llevan un mes de retraso en sus nóminas. Pero bueno, eso a 7 nóminas hay muchas diferencias. Creo que es el único en esta situación en toda la provincia de Huelva. Y no sé si me atrevería a decir en toda España. Tengo entendido de que también faltan nóminas en el caso de Entusa, de la empresa de autobuses de aquí de Huelva. Tiene un problema también con las nóminas. Se han declarado en huelga general.
Bueno, ¿habéis hecho algunas protestas? ¿Las movilizaciones? ¿Con qué proyecciones planteáis vuestra lucha? En Aljaraque concretamente estamos protagonizando concentraciones y manifestaciones desde el mes de, si la memoria no me falla, desde el mes de agosto del 2012. No, perdón, del 2011, desde que empezó todo esto. Desde el mes de agosto mantenemos una huelga indefinida todos los jueves en el ayuntamiento. La cual, ha tenido en sus principios un seguimiento medianamente bueno, pero luego a través del tiempo pues se ha ido diluyendo y en la actualidad pues quedamos una veintena de trabajadores que seguimos con la protesta. Que ahí estamos y nos mantenemos porque creemos que nuestra lucha es justa y debemos de mantenerla. Desde aquí, desde nuestro programa, nos gustaría solidarizarnos con vuestra lucha y decir de darle ánimo, de que no se piense de que no se puede derrotar, achantar. Como dice un proverbio chino muy famoso, una chispa puede hacer de un bosque. Bien, pues con pequeñas luchas o con luchas insistiendo en ellas, al final se va a hacer notar. Hacemos de un efecto cuantitativo a un efecto cualitativo. El alcalde, en este caso, ¿qué ha hecho en contra de estas movilizaciones? ¿Cómo ha actuado? Bueno, pues el alcalde y el equipo de gobierno en general, ante esta lucha que mantenemos los trabajadores desde hace más de año y medio y principalmente de hace 6 meses para acá, que me estoy refiriendo a la huelga que hemos mantenido, que estamos manteniendo, pues puedo citar varias actuaciones que ha hecho. Entre otras cosas, empezó contra el propio comité de huelga, mandó a la propia Guardia Civil, todos los compañeros del comité de huelga, han sido citados por la Guardia Civil para declarar acusados de pinchar gomas y varias historias de estas. Hemos sido acusados en cosas que luego en ningún momento se ha demostrado que el comité de huelga haya pinchado nada. También otra de las acusaciones es que íbamos con armas blancas de grandes dimensiones y artefactos explosivos a las manifestaciones, cosa que es totalmente incierto. Ya lo único que tenemos el comité de huelga abierto por parte de la subdelegación de gobierno, pues son que estaba hablando, son 8 sanciones administrativas por manifestaciones en la calle. No. Y además hay un compañero que sí es verdad que tiene una sanción administrativa por hacer explotar un petardo que se vende en los kioscos. Esos son los artefactos explosivos. Entonces, lo que ha hecho realmente este alcalde en contra de esto, pues es marginar y criminalizar a los trabajadores que en nuestra lucha pues nos hemos manifestado pidiendo y solicitando pues lo que realmente creemos que al que tenemos derecho, que es al pago de nuestro salario por nuestro servicio al ayuntamiento. Me gustaría resaltar la siguiente cuestión, y es que cuando estamos diciendo que se está criminalizando a trabajadores, es que estamos criminalizando a padres de familia. Los niños cuando llegan al colegio, ellos no pueden comprender estas situaciones. Las mujeres pueden tener conflictos personales, conflictos matrimoniales con este tipo de problemas. ¿Por qué sigue insistiendo en este tipo de luchas cuando se puede quedar solo? Me gustaría, a su vez, Manolo, el equipo, me has comentado de que la lucha viene desde 2011.
desde agosto de 2011. Efectivamente. Entonces, ya habéis efectuado una lucha con 2 equipos de gobierno diferentes. Es decir, el gobierno del Ayuntamiento de Aljaraque no ha cambiado. Perdón, entonces me he confundido de fecha. Es que estoy muy... vamos a ver. En la lucha comienza con este equipo de gobierno. Vale. Es lo que me gusta, es lo que quería con este resaltar. equipo de gobierno. Entonces me he confundido de fecha. Si he dicho de 2011, sí, está bien. En junio del 2011 entró la nueva corporación. Bueno, pues perdonadme a nuestros oyentes por este lapsus. Y el tema es, ¿tenéis algún apoyo por parte del ayuntamiento, de algún grupo político, sin decir el nombre, o aparte de ciertas personas que no pueden decir ciertas cuestiones, pero sí son solidarios con ustedes? Bueno, en la actualidad estamos recibiendo el apoyo de los grupos en la oposición y estamos recibiendo el apoyo, bueno, de algún que otro un grupo político dentro del ámbito de Aljaraque que no tienen la representación suficiente para estar en el ayuntamiento. Y además tengo que decir desde aquí que parece ser que gracias a la actuación de la oposición ahora mismo y su actuación en Diputación, parece ser que se van a solucionar los atrasos del Ayuntamiento de Aljaraque con los trabajadores en breve tiempo. Parece ser que dentro del mes que viene, según las últimas noticias, por un préstamo que se aprueba desde Diputación para todos los ayuntamientos que tengan este problema con los trabajadores, al parecer, según las últimas noticias que han salido en la prensa también, se va aprobado este préstamo para los ayuntamientos con necesidades para pago a los trabajadores. Creo puntualizar en este tema, creo que es justo que cuando ya el propio gobierno central creó para los ayuntamientos un plan de pago a los acreedores. Pero claro, en ese plan de pago a los acreedores no se contemplaba como acreedor a los propios trabajadores. Claro. Se dejaron al margen. Entonces ahora parece ser que se viene un poco mediante esta actuación a hacer un poco de justicia y pagar a los trabajadores. Manolo, ¿le gustaría decir algo concreto a nuestros oyentes que se nos haya quedado en el tintero? A vuestros compañeros de lucha. Bueno, yo decir algo al respecto y reforzar un poco lo que tú has comentado sobre que la lucha de la clase obrera no puede ser una lucha solamente y verlo desde fuera, como eso. La lucha de la clase obrera es una lucha de todos. Lo que no podemos creer, no podemos creer que realmente solamente afecta, en este caso, a un grupo de trabajadores en el Ayuntamiento de Aljaraque, que esto viene todo desde el propio gobierno central y desde el propio gobierno europeo, que lo que implica es recortarnos derechos para que al final estemos todos con un trabajo totalmente precario, con un salario indigno y tener que estar totalmente sometidos a la voluntad del empresario y vamos a hablar de los señoritos, como hace 50 o 60 años. Con lo cual entiendo que esto es una lucha de toda la clase obrera. No nos creamos que porque hemos conseguido que nos soltaran un poco las cadenas en cierto tiempo, nos destensaran las cadenas de la esclavitud, ya hemos conseguido la total libertad. Bueno, se puede decir que el tema de entrevista la hemos solucionado. Muchas gracias, Manolo.
por haber estado aquí con nosotros, decir de Estudiantes Implicados que nos solidarizamos con vuestra causa. Gracias a ustedes por darme esta oportunidad de explicar y de acercar la lucha de la clase obrera a toda la audiencia. Estás invitado a venir cuando quieras. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, esta hora se acaba. Lo bueno se acaba pronto, ¿verdad? Pero aún queda una sección, la de cultura, que aunque no nos podamos extender mucho, será muy ameno. Ya escucharéis. ¿Se escucha por ahí la sintonía de cultura? Bueno, queríamos hablar un poquito de George McRae. ¿Qué podemos decir de George McRae? Bueno, pues que fue el impulsor de la música disco. Nació el 14 de octubre de 1944 en Palm Beach, Florida. Y, bueno, es más conocido por su tema, el Rock You Baby, que ahora a continuación oiréis y ya verás cómo sonará. Bueno, publicó en mayo de 1974 a través de la discográfica independiente Decca Records el álbum Rock You Baby. Y bueno, antes, oyentes, de despedirnos, deciros que podéis oírnos a través de YouTube. También podéis descargarnos en el podcast de Uniradio, www.uniradio, apartado podcast. Y también nos podéis seguir y sugerir por Facebook Estudiantes Implicados. Aquí estaremos el próximo jueves de 10 a 11 de la mañana. Y aquí os dejo con Rock You Baby de George McRae. Hasta la próxima semana. Que paséis buena semana.